Bienvenidas a Feministras, un espacio en el que entrevistamos mujeres que a través de sus testimonios de vida nos inspiran, nos alientan y nos impulsan a ir por más. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una mujer que es mamá de 3 hijos, esposa, pastora, es licenciada en Ciencias Políticas, es psicóloga social, tiene un posgrado en Ética Pública, actualmente está cursando una maestría en Política y Gobierno, acaba de sacar su primer libro, es una mujer a la que le encanta involucrarse y accionar en el entorno en el que se mueve para transformar la realidad. Hoy tenemos el gusto de compartir Feministras junto a Ana Baloy. Muy bienvenida, Ana, es un placer tenerte en Feministras. Gracias, Mayra. Para mí también es un gusto poder tener esta entrevista contigo así a corazón abierto. Qué lindo. Bueno, precisamente a eso apuntamos y queremos conocerte un poco más. Así que contanos un poquitito cómo fue tu infancia, tu adolescencia en Tucumán, qué recuerdos lindos tenés de ese tiempo. Bueno, mi infancia fue muy familiar, digamos, con recuerdos muy lindos. Nosotros somos 5 hermanos y mis papás siempre han sido de hacernos salidas, de ir al parque, estar tirados comiendo mandarina. Parte de mi infancia, mi primera infancia, yo viví en el campo. De hecho, mi hermano, el que sigue de mí, nació en Catamarca. Así que conocemos mucho lo que son las montañas, vivir en el campo, hacer una vida súper tranqui, muy de provincia, del norte, algo hermoso. Tuvimos todo tipo de animales cuando éramos chiquitos, imagínate, gallina, pato, todo. La verdad que cuando yo nací conocen a Dios mis papás, así que se bautizaron, empezaron a seguir al Señor, así que desde que tengo recuerdo fui criada en un ambiente de mucha fe, lo cual creo que es como lo más fuerte en mí al día de hoy, de haber crecido en ese hogar donde se amaba a Dios, se ama a Dios. Mis papás son pastores, mis hijos, mis hermanos también, todos sirven al Señor, así que la verdad que tengo hermosos recuerdos. Qué lindo. O sea que venís de una familia pastoral en donde, bueno, el amor de Dios lo conociste desde muy pequeña y de alguna manera toda esa influencia de tus papás pastores, del ministerio, de alguna forma te encaminó porque vos, aparte de ser licenciada en Ciencias Políticas, sos pastora de una preciosa congregación junto a tu esposo. Entonces, tenés, digamos, varias áreas de acción que se van interconectando. ¿Influyó de alguna manera esto que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, para activarte en esto? Yo sí, totalmente, porque yo no sufrí, o sea, a diferencia de veo que otros hijos de pastores como que pobres están retraumados, que los abandonaron y todo. En mi caso, la verdad que no sufrimos la fe. Como toda familia, por ejemplo, en los 90 sí, o sea, hubo crisis económica, pero no, mis papás las hacían que aún los momentos de crisis sean como, la vivíamos con buena onda, entonces no lo sufríamos. Me acuerdo, qué sé yo, cuántos años en la época de Reyes, lo único que nos ponían en los zapatitos era caramelitos, 2, 3 caramelitos para cada uno y listo, digamos, pero no lo sufrimos, no sufrí la fe, vi a mis papás que servir a Dios era todo, digamos, pero la verdad era que yo no quería ser pastora. Yo cuando entra uno en la edad de tener que decidir qué va a estudiar o qué va a hacer, yo digo, no, o sea, porque hace menos pastora, no, porque es mucho trabajo, o sea, no porque no me gustaba lo que se hacía, sino porque era como, no, andar resolviendo la vida a la gente. Entonces yo quería hacer otras cosas, digamos. Siempre quise ser socióloga, historiadora, esas eran como las carreras que me gustaban mucho, periodista, investigadora. Bueno, cuando decidí mi primera carrera era psicología social, siguiendo los pasos de mi mamá, que es psicóloga social, y después entendí que tenía que tener una preparación mayor ya para lograr una transformación sociopolítica, y ahí ya estudié ciencias políticas. Pero fíjate vos que antes fue nuestra consagración como pastores con mi esposo, y que era como que, bueno, ya como hijo de pastor, viste que uno hace todo, maestro de escuela bíblica, estaba en el Ministerio de Alabanza, líder de jóvenes, después líder de matrimonio, y después ya nos dice mi papá, ustedes ya están cumpliendo un rol pastoral, están predicando, están por todos lados, ya necesitan tener ese rango, así que cuando tenía 25 años de edad fui consagrada pastora, así que bueno, a full ya hay el ministerio en esto, así que contenta
de hacer lo que uno ama hacer, que es predicar el Evangelio. Y que fíjate vos, Mayra, que yo no lo veo como una cuestión antagónica, pero ¿por qué te dedicas a esto o a esto? Y que muchos se encuentran cuando conocen de Cristo como en esa disyuntiva. Tengo que dejar todo lo que hago para servir al Señor, o si sirvo al Señor no puedo hacer lo otro. Eh, Nosotros con mi esposo entendemos que uno puede hacer ambas cosas, por lo menos nosotros que tenemos esa función como bidimensional, ¿viste? De que amamos predicar el Evangelio, lo seguiremos haciendo, pero por otro lado entendemos que también uno puede funcionar, le llamemos en el sistema, ¿verdad? Transformando en lugares estratégicos. No lo veo como que hay que hacer, o sea, para hacer esto bien tenés que dejar lo otro, porque creo que si hay una vocación para ambos lugares, bueno, es una cuestión ya de ser fiel a Dios en responder esos llamados. Que bueno, o sea, una cosa no quita la otra, ¿sí? Así es. Ahora, cuando te encomiendan al pastorado a los 25 años, qué desafío, en tu juventud, ¿tuviste alguna crisis de fe en ese tiempo? ¿Fue complicado? ¿Cómo viviste esos primeros tiempos? No, sabes que yo escucho la historia de muchos que habiendo crecido en el Señor tuvieron en algún momento como que se apartaron, así, la verdad que yo no, es más, yo hablaba ayer con mi hija y me dice, mamá, pero vos tenés algún testimonio, vos no tenés testimonio, claro que tengo un testimonio de toda una vida que Dios me ha bendecido, no, pero así que, viste, claro, ellas piensan que testimonio de que fuiste, estuviste en las drogas, narcotraficante, mataste personas y volviste a Dios, le digo, no, no, o sea, eh, no tuve esas crisis de decir, existirá Dios, me alejo. Lo que tuve por ahí, cuestionamiento, crisis, es esto de encontrar como el lugar correcto. Sí, me hice estos planteos. Uy, pero si yo voy a trabajar en el gobierno, ¿cómo voy a seguir siendo pastora? Y si soy pastora, ¿qué van a decir? Yo aspiro a un cargo público. En ese sentido, más que nada, respecto a encontrar el lugar correcto, la función correcta, porque como es algo como un enfoque multifacético. Quizás esa fue la crisis, ¿entendés? De, por ejemplo, a ver, en el año 2015 mi primera campaña electoral era candidata a legisladora de la provincia, diputada provincial, lo que muchos conocen, y era como que, uy, lo menciono desde la iglesia, pero por un lado para que oren, voy a ser la pastora, pero por un lado no quiero que crean que le estoy usando. O sea, ese tipo de crisis, sí, de no saber por ahí cómo encarar algo tan nuevo, tan diferente. Eso sí, como que hasta que uno va aprendiendo qué es lo correcto, qué es lo prudente, cuándo hablar, en qué enfoque, en qué lugar, ahí sí, por ahí eso fue lo más complicado, pero no de fe, sino por ahí respecto al llamado sería. Ok, ¿y cómo te enfocaste? ¿Te ayudó alguien? ¿Tenés mentores? ¿Cómo hiciste para encontrar eso que estabas buscando, ese lugar correcto, para tener paz en el corazón y decir, bueno, avanzo así y está bien, y estoy segura en esto? Bueno, mentores sí tengo. Creo que es clave para cualquier persona que quiera hacer bien el llamado de Dios, tener mentores que son personas que van pasos más adelante en lo que vos querés hacer. Ahora, lo que sí aprendí es que no hay una persona que te pueda guiar en absolutamente todo, sino que según esto que hablamos, según el llamado, tal persona sea tu referente. ¿Sí? En mi caso principal, mis mentores principales son mis papás y mi esposo. Digamos que siempre como me conocen, saben en qué cosas me mando bacanas, cuando hablo de más, entonces como que me guían. Pero, por ejemplo, respecto al llamado en el gobierno, encontré personas, ¿entendés? Respecto al llamado en el impacto social, personas claves respecto a lo pastoral, así como que según el área, fui encontrando personas que me puso Dios, que me abran camino, que me enseñen cosas que no entendía, las cuales pegarme y aprender, que te enseñen. Yo creo que el mentor te evita golpes, te evita errores, te acorta el tiempo, la carrera, porque te muestra, mira, esto te conviene, esto sí, esto no. Entonces fui encontrando personas que me fueron guiando. Pero la verdad que no fue fácil, porque si vos me decís, por ejemplo, que incluso hablando puntualmente de mujer, yo sí encontré muchos hombres a los cuales fui aprendiendo respecto a la función política, que son cristianos en el gobierno. Pero no encuentro todavía una mujer que vos digas, es mi referente en lo que es transformación socioespiritual o impacto en el gobierno como multifacético, así que vos digas, mira, esta persona es como mi prototipo. No, no la he hallado. Más que nada, siempre hay hombres que son hombres de Dios, digamos. De hecho,
que yo voy a sus congresos o que los invitamos, pero que vos digas, incluso la misma política, te diría acá la política tucumana o a nivel nacional, que voy a chequear, y me han preguntado otras veces, bueno, ¿qué referente o en la política de mujer encontrás que vos digas, bueno, es alguien que me ha guiado, o amigas que estén en esa área? Ahí sí está más difícil, quizás porque justamente ese tema es un tema mayormente ocupado muy por hombres, digamos, hasta mi misma carrera en licenciatura en ciencias políticas, la mayoría de mis compañeros eran hombres, en el gabinete, en la misma ciudad donde yo estoy trabajando junto al intendente, la mayoría son hombres, bueno, incluso en el mismo ministerio me pasó un montón de veces que con Fico, con mi esposo, Pico Ruiz, siempre vamos a las reuniones de pastores juntos, pero no todos los pastores van con sus esposas, entonces nos ha pasado que vamos a algún congreso o mesas de pastores o consejos, todos pastores y algunas pastoras, entonces siempre ha sido esa lucha, no una lucha, digo un desafío, le pondría ¿Y por qué un crees que desafío es de así? ser por ahí la presencia femenina en un contexto mayoritariamente masculino. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué se da esto? ¿Hay algo que las mujeres no estamos haciendo? ¿Es una cuestión de los espacios que no se generan? ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué te parece? Mira, me lo he preguntado varias veces y yo creo que es multifactorial, vamos a resumirlo así. Por ejemplo, vamos a ver el tema pastoral estrictamente. Es verdad que hay muchas denominaciones que por no reconocen hasta el día de hoy pastoras. Existe el pastor y la esposa del pastor. Entonces ya la denominación no les da un lugar. Eso es un tema. No voy a decir si está bien o si está mal, sino solo para analizar por qué quizá no hay tantas pastoras. En otros lugares es el mismo pastor el que porque cómo es el estilo de esa congregación, el pastor predica, hay iglesias donde el pastor predica en la reunión de damas, digamos, donde el pastor dirige el té de mujeres, entonces no sea, hay iglesias donde la mujer no predica, me tocó lugares donde dice, pastora, esta iglesia tiene 70 años, usted es la primera mujer que predica acá, o sea, no se ha acostumbrado que haya una pastora que predique, o quizás, quizás esa mujer lleva adelante una tarea pastoral, pero más con un perfil bajo, una tarea de, ¿por qué no?, de organización o de apoyo, o porque sencillamente hay algunas mujeres que no tienen el llamado pastoral. Algunas dicen, yo lo apoyo a mi esposo en el ministerio, y otras que decimos, no, yo soy pastora, yo amo predicar el evangelio, discipular personas, ayudarlas a alcanzar su propósito, me dedico a esto. Entonces también tiene que ver mucho con el matrimonio, con la congregación, con ese hombre que le diga, bueno, reunión de pastores, venite conmigo, somos un equipo, nosotros lo hemos aprendido. Mi mamá, por ejemplo, como pastora, es una pastora súper activa. Yo crecí viéndola predicar a mi mamá, digamos, mi mamá siempre ha predicado, mi mamá nos preparó para que seamos excelentes expositoras, nos corregía de cómo hablar en una conferencia pública, cómo parar, cómo mirar a las personas, o sea, hasta nos enseñó eso, es decir, nos ha preparado. Mi hermana, por ejemplo, que también es pastora, somos mujeres que nos encanta desarrollar ese don, pero también entiendo que quizás hay familias donde no se ha planteado así, digamos, que la esposa y el esposo trabajan conjuntamente. Nosotros con mi esposo todos los domingos ambos predicamos, como tenemos varias iglesias, predica él en una ciudad y yo en otra simultáneamente, y alentamos a que la mujer tenga también, a ver, el ministerio Dios se lo da a hombres y a mujeres que tienen su corazón. Pero también entiendo que hay mujeres que ellas mismas se hacen, o sea, puede ser que no le dieron el lugar o que ellas mismas dicen, no, yo me veo a menos, yo no me animo a hablar en público, me da vergüenza, y que quizás no tuvieron a alguien que las prepare para ejercer esa tarea. Pero de que hay una participación muy, muy baja de la mujer en términos ministeriales, sí. Sí, es como algo que yo creo que este tipo de programas que yo los celebro, Mayra, o ministerios que se dedican a ayudar a la mujer como una ministra de Dios, me parece tremendamente útil. De hecho, si vos te fijas, en nuestras congregaciones, o sea, la Grey es mayoritariamente de mujeres, es decir, la mujer por cómo está configurado su psiquismo, es más sensible incluso a las cosas de Dios, digamos. Entonces, qué hermoso sería que las mujeres empiecen a tener también una presencia ministerial más relevante. Eso te diría, digamos, en la parte de pastoras mujeres. Pero por otro lado, también es un...
en la política también es un ambiente que es mayoritariamente, o sea, los hombres, por el solo hecho de que después de décadas la mujer pudo empezar a votar, digamos, siempre votaban primero los hombres, luego, recién ahora, fíjate que estos últimos años se hicieron todos los que son avances en la participación de las mujeres en la lista, la paridad de género, la igualdad de género, o el cupo femenino, es decir, se está alentando a la participación política. A ver, en la ciudad donde yo trabajo, en el gabinete del intendente, no hay concejales mujeres, todas son concejales varones. Es decir, hay como todavía, por eso, no solo dentro de la iglesia, sino también afuera, un poco que motivar, y yo intento hablar con las mujeres de que nuestro rol familiar puede ser un impulso, no un impedimento. Yo sé que muchas por ahí dicen, pero yo soy mamá. Bueno, pero uno puede ser mamá y utilizar eso como un impulso para también, imagínate el rol que puede tener una mujer en las decisiones de su ciudad, en las decisiones de temas de educación, de salud, pero también cuesta porque por ahí hay un pensamiento predominante que la mujer no entiende de política, no sabe de economía, ¿para qué va a opinar de temas que no saben? Vayan ustedes a opinar de las cuestiones domésticas, de la casa, vayan, lo peor de los insultos, vayan a cocinar. Entonces, no como que sea malo cocinar, me encanta cocinar, cocino muy bien, pero sino como que todavía, o bueno, si está ahí, algo ha hecho esa mujer para ganar ese lugar, seguramente es la mujer de otro, que es calado, o sea, todavía hay muchos lugares donde no se toma como muy valiosa la participación de la mujer, su voz, su opinión, su relevancia propiamente dicha en la gestión. Y recién vos nombraste también el tema del cupo femenino. ¿Qué pensás sobre ese tema? Bueno, mira, si existiría un cupo femenino en mi ciudad, por ejemplo, sí habría más mujeres participando. Es decir, yo creo que por un lado posibilita la participación de más mujeres. Pero el problema es cuando eso no va acompañado de ayudar a la mujer a su preparación profesional, de participación, o de que su participación tenga un nivel. Es decir, a ver, si de repente solo se crea la ley, pero no se impulsa, no se proporcionan las oportunidades, termina siendo quizás una mujer que, bueno, che, tenemos que llenar las listas, bueno, trae tu esposa, tu hija. Entonces, está bien, participan, pero no le da un nivel a esa gestión, porque quizás una mujer que no entiende que el lugar de qué es lo que se hace en una banca, qué políticas puede impulsar, no entiende cómo funciona, no se ha preparado. Entonces, bueno, está ahí la mujer por el hecho de ser mujer, pero no está quizá aportando un nivel como se lo podría hacer. Entonces, me parece genial, creo que tenemos que impulsar cada vez más este tipo de cambios, porque no en la legislación, pero sí o sí acompañado con preparar a las mujeres, desde que son adolescentes, que son jovencitas, en la misma universidad, hacer que los ámbitos que están cerrados todavía en la política involucren más a mujeres, que se les escuche cuando vean que una mujer preparada no es una competencia, no es una amenaza, sino que es un valor agregado a una gestión. Imagínate que los gobiernos locales, provinciales y nacionales pueden decir, che, la participación de estas mujeres nos está dando relevancia, son excelentes, son brillantes, son trabajadoras, que puedan no solo ser una cuestión de cantidad agregada, ¿sí?, sino de calidad. Y ahí sí como que eh, sería como ya completo. Pero estoy de acuerdo y creo que incluso deberían impulsarse todavía más. ¿Tuviste en lo personal alguna cuestión donde te hayas sentido discriminada en el ámbito político por ser mujer? De manera implícita en el sentido de cuando no te preguntan o no te consideran tu opinión, de manera, pero creo que es algo cultural, ¿no? De personas puntuales. No me pasó a mí particularmente porque, volviendo a esto de que cuando yo creo que uno tiene que ganarse el lugar, el respeto, ganárselo con una trayectoria, digamos. Entonces, quizás al principio cuando ven a alguien sentado en una reunión y dicen, ah, no sé, capaz que está para la foto. De hecho, hay políticos todavía que ponen a una mujer en una reunión todo con varón y la ponen a la mujer solo para que aparezca en la foto. Pero yo creo que cuando una mujer está en esos lugares y sus aportes son relevantes, lo que dice es coherente, al toque ya gana el respeto y se va ganando ese lugar. Así que particularmente creo que sufrió más discriminaciones por mi fe que por ser mujer, no por ser mujer, sino por mi fe o por mi postura ideológica o política. Ahí sí te diría claramente,
pero no por el hecho de ser mujer. Ujú. ¿Y cómo hiciste para hacerle frente a esas acciones, palabras de discriminación precisamente por tu fe? Porque, claro, sos pastora, sos cristiana evangélica en el ámbito político y esto muchas veces no gusta, hay cuestiones que se confrontan y como vos decías, por el tema de la fe, también hay muchas cosas que tenés que enfrentar. ¿Cómo haces? Sí. Bueno, fui también como cambiando mi postura al respecto. Ya estos últimos tiempos me consuela una palabra que está en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, bienaventurados sean ustedes cuando por mi causa los persigan, los digan toda clase de males contra ustedes mintiendo, porque así persiguieron a los profetas. Entonces yo estoy en esa instancia, digamos, donde digo, bueno, bendita sea la causa del Señor que lleva a que no me quieran o que me odien. Pero al principio sí es una situación de mucha bronca, porque decís, ¿cuál es el problema que en plena democracia, hablando de diversidad, derechos humanos, inclusión, una persona se le impida acceder a un cargo porque piensa en Jesucristo, porque cree en Jesucristo, ¿entendés? O sea, o porque represento quizás una minoría que piensa de una determinada manera, es decir, que mi postura ideológica sea un impedimento para un cargo o para competir lícitamente, más que si me afecta o no, yo creo que es una gravedad institucional, te diría, es decir, se está, por un lado, promoviendo la diversidad, la participación, la voz de las minorías, el protegerlas. Si vos lo ves en esos términos, nosotros seríamos la primera minoría religiosa en Argentina, es decir, la mayoría es católica y la primera minoría en términos de profesar un credo, somos nosotros los cristianos evangélicos. Pero como primera minoría seguimos luchando con un montón de discriminaciones. Y te diría no solo ahora de temas que fueron en público conocimiento, como mi postulación para la Defensoría Nacional del Niño, Niña y Adolescentes, recientemente para la Defensoría del Pueblo acá en Tucumán, sino de larga data anteriormente, a ver, no solo por ser cristiana evangélica, sino a veces por el mismo, que sería lo que se llama, digamos, un maltrato institucional. A ver, para dar de ejemplo, yo iba a séptimo grado, tenés que graduar desde la primaria, e iba a una escuela, acá nosotros tenemos en Tucumán un problema, que es la misma situación solo en Tucumán y Salta, donde se enseña la religión, es una materia, digamos, así como se tiene lengua, matemática, ciencia, existe la materia religión, donde no se enseñan las religiones, se enseña dogma de catolicismo apostólico romano. Entonces, es un acto de imposición para todos los que no son católicos. Entonces me pasó, por ejemplo, que en el acto de mi graduación lo hicieron en una iglesia católica, era una misa de graduación, donde se entregaba el diploma, viste que vos te graduás. Bueno, yo no pude ir, o sea, yo no tengo en mi mente el recuerdo de mi graduación, después tuve que ir a retirarlo el día lunes en la secretaría, no sé, pero yo no tuve mi acto de graduación porque esa escuela, de repente, como las escuelas públicas acá, la mayoría o todas, ¿verdad? En Tucumán se impone no solo la materia de religión, sino liturgias en medio del horario del cursado de clase. Yo no pude ir porque yo no iba a participar de una misa, porque si yo me estaba graduando de la primaria en una escuela pública acá en Tucumán. Entonces, yo me acuerdo cómo lloré, yo decía, pero ¿por qué no puedo ir a mi graduación? Y no tuve mi graduación, porque sencillamente se hizo en una misa, era la misa de graduación. Entonces, muchos chicos nosotros, yo incluso presenté denuncias en el INADI por discriminación religiosa a niñas y adolescentes de mi propia iglesia que le impedían acceder a la bandera, siendo que tenían los mejores promedios, o sea, por ejemplo, la bandera, de ser abanderadas, ¿verdad? En actos, ¿por qué? Porque no habían hecho la materia de catolicismo romano, y lógicamente, porque si no eran católicas. Entonces, pedidos como muy, también como serían incriminante, decir, bueno, traemos una carta firmada por tu pastor que diga que vos y tu familia se congregan y que tengas sello de esa iglesia para saber si vos de verdad sos de otra religión. A ver, si la creencia es una cuestión de fuero interno, con el solo hecho que la mamá y diga, nosotros no somos católicos, somos de otro credo, no, traemos una carta firmada por el pastor para ver si es que le permitimos que no curse religión. Es decir, o sea, ese tipo de, como ese es muchísimos casos de, bueno, de discriminación. Ana, tengo acá tu primer libro, ¿sí? Acá tu primer libro, Constructores de Nuevas Realidades, que salió hace muy poquito, donde hablas, bueno, de todos estos temas apasionantes. Es un libro desafiante,
al respecto de lo que veníamos compartiendo, de la política, de la Mm. necesidad de involucrarnos como parte de la sociedad y con los valores cristianos. ¿Cómo podemos las mujeres ser constructoras de nuevas realidades? Bueno, yo diría primero saliendo de la pasividad, de la apatía. El otro día leí estaba leyendo mis hijos les gustan los cómics y todo eso, entonces tienen uno de Gaturro, y Gaturro le dice a su novia, dice, Ágata, ¿qué es peor? ¿La indiferencia o la ignorancia? Y Ágata le dice, no sé ni me importa. Entonces, yo creo que con las mujeres pasa por ahí el primer desafío para los hombres o las mujeres que quieran hacer construcción nueva realidad es salir de esas dos cosas, de la apatía y de la ignorancia. Che, ¿y vos qué pensás de la política? No sé ni me importa. Che, pero vos qué pensás, no sé, el nuevo orden mundial, la corrupción, las elecciones, no, no sé ni me importa. Entonces, esas dos cosas, la ignorancia con la apatía, es un mal cóctel, digamos, es una mezcla muy peligrosa y que hoy, y de eso habla en el libro, cuando yo desafío a participar, a involucrarse, a por lo menos informarse, a saber lo que está pasando en mi ciudad, a participar para transformar ambientes, ciudades, entornos, desde orar hasta, ¿por qué no?, la participación en un espacio, hacer movilizadores de cambios a nivel, aunque sea barrial. Es decir, hay que salir de estas dos cosas. Y por ahí muchas mujeres son, oh, yo soy de política, no entiendo, pero tampoco hacen por averiguar. Yo no soy abogada, si son las leyes, yo no sé yo. Yo no soy abogada, pero me encanta averiguar, me encanta investigar, me encanta saber. Por ejemplo, hay cuestiones de, hasta te diría, de responsabilidad civil. Este año son las elecciones. Oh, no sé qué se elige, yo soy los diputados, no entiendo. Este domingo se levantarán a las 11, preguntarán en qué se vota y a quién voto. Entonces, ¿qué vamos a esperar de las nuevas generaciones? Ojo, no estoy generalizando, no digo que todas sean así, pero cuando son estos temas, como que algunas, eso de la economía, no, yo no entiendo nada. Como nosotros cuando nos toca arreglar el auto, mi esposa me dice, yo no entiendo, Anita, ¿cómo vos crees que el auto funciona poniéndole nafta y nada más? Claro, yo no sé fijarme, viste, cuánto de aceite le falta, cuánto de calibre tienen que tener las ruedas, viste, poniéndole el aire, y los hombres se fijan todos los detalles del auto. Nosotros decimos, bueno, yo eso de mecánica no sé ni me importa. No, no entiendo mucho, pero viste que uno puede hacer un esfuerzo por aprender o quedarse en la ignorancia. Entonces, a las chicas que nos están viendo, yo las desafío un poco a preguntar, a indagar, a leer las noticias, a averiguar, a poder ver que todos estos temas, a ver, uno diría, pero ¿por qué? Ay, bueno, ¿por qué a vos te gusta la política? No, porque tiene que ver con nuestro diario andar, y lo explico ahí en el libro. A ver, pues si yo voy a hacer las compras y está carísima la yerba, que sale 300 pesos el kilo, tengo que saber, me preocupa a mí porque me afecta a mi bolsillo, y eso es producto de decisiones políticas, ¿sí? Que mis hijos vayan o no vayan a la escuela, que haya paro o no de micros, de colectivos, de subte, que pueda viajar a ver a mi familiar o no, son todas decisiones políticas, ¿sí? Lo de la vacunación, a quiénes les corresponde, por qué hay acceso a determinados medicamentos, la instrucción de nuestros hijos, absolutamente todo, o sea, la política nos traspasa en nuestra vida cotidiana. Cuando uno logra entender eso desde cuáles son los horarios de tu jornada laboral, si vas a tener aguinaldo o no, todas son cuestiones de decisiones políticas, y hay que salir de esa apatía o de la ignorancia, más aún después como cristiano, es decir, esta es la tierra que Dios nos dio a gobernar, no puede ignorar lo que está pasando en ella. Entonces, sí desafía a que se salga un poco de la comodidad para, ¿por qué no?, promover y ser nosotras las protagonistas en esos cambios. Qué importante que como mujeres nos podamos levantar como protagonistas en medio de esta generación y escuchando todo lo que venías compartiendo desde lo más cercano que tenemos a partir de nuestra familia. Vos decías cómo tu mamá te preparó para un montón de cuestiones que sumaron para que vos pudieras avanzar en el rol que tenés hoy también. Entonces, esto de involucrarse empieza desde casa, ¿no? Desde las Así cosas es. que nos parecen más sencillas, pero también hay muchos ámbitos donde es necesario que se levanten mujeres protagonistas relevantes para este tiempo de la historia en la que estamos y en la que somos parte. Y como decís en tu libro, podemos ser constructoras de nuevas realidades. Ana, gracias por este tiempo, gracias por esta Bueno, entrevista. gracias Estoy a vos. segura que las mujeres que escuchen van a estar desafiadas no solamente a leer tu libro, sino a repensar un montón de cuestiones
de todo lo que compartimos y cómo nosotras podemos desde los ámbitos donde nos movemos, no solo desde adentro de la iglesia, sino en los lugares de trabajo, en la escuela, en todos lados donde nos movemos como mujeres, ser constructoras de estas realidades y generar algo positivo desde lo espiritual, pero también desde la acción, que es lo que tanta falta hace en este tiempo. Totalmente, totalmente, Mayra. Gracias a ustedes también a toda la producción de La Corriente. Y si quieren adquirir mi libro o saber más de lo que hago, me siguen en las redes sociales. Estoy como Ana Baloy en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y ahí están linkeados también la manera de poder adquirir el libro en formato papel o en formato digital. Muchas gracias, Mayra, sos una querida amiga, me has inspirado a poder terminar y concretar el libro, así que aprovecho para decirlo en público que te debo ese último empujón que yo necesitaba, así que gracias de verdad. Bueno, un placer, la verdad que un placer. Gracias por este tiempo. Saludamos a todas las mujeres que nos ven, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima de Feministas.